Hola, mi hermano querido. Llegamos al último estudio de este trimestre, lección 13, para el 27 de diciembre del año 2025. El año se fue. 4 días más termina este año. Voy a tratar, todavía no he definido más, voy a tratar de entrar al vivo 5 minutos, solo para formar una corriente de oración y orar, clamar a Dios en la entrada de un nuevo año. Eso será posiblemente el miércoles 31 a la puesta de sol. El horario no sé porque todavía no sé dónde voy a estar. Pero les aviso, les comunico. Y quisiéramos entrar al nuevo año así, orando, clamando a Dios, seguro de que cuando Él está a nuestro lado no tenemos nada que temer. Inclusive el título de la lección para esta semana es justamente sobre eso, elijan hoy. Y el propósito de la lección es mostrarnos que nada tenemos que temer cuando hemos hecho la decisión correcta. Quiere decir la decisión de caminar al lado de Dios. Cuando Dios es nuestro verdadero Rey, nada nos puede derrotar. Pero ay de aquel que cuando las pruebas de la vida lleguen, está lejos de Dios. Ahí nada lo puede proteger. Vamos entonces a la primera parte de este estudio bajo el subtítulo de ¿Estuviste allí? ¿Por qué estuviste allí? ¿Por qué este subtítulo? Porque en el discurso final, antes de morir, Josué le recuerda a Israel la historia de sus padres y les dice a ellos, aunque ustedes no estuvieron allá, sí estuvieron allá. ¿Por qué? Porque ustedes conocen la historia que sus padres les contaron. Y entonces aquí vemos la importancia de contar a las nuevas generaciones lo que ha pasado en las generaciones anteriores. Especialmente transmitir los valores, los principios, las enseñanzas de la palabra de Dios. Voy a leer el texto de Josué capítulo 24, versículo 1. Dice así, Josué reunió en Siquem a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, jueces y oficiales, y se presentaron ante Dios. Interesante. Antes de iniciar la jornada de la conquista de Israel, Josué y Dios se encontraron. Un ángel vino y le dijo, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo. Ahora ya al final de sus días, cuando Josué va a descansar nuevamente, ahora él reúne a los líderes del pueblo de Israel y me gusta la expresión, y se presentaron ante Dios. Caminar con Dios. Los grandes hombres de la Biblia victoriosos fueron hombres que caminaron con Dios. Enoc caminó con Dios. Daniel caminó con Dios. Abraham caminó con Dios. Y justamente Abraham, en la ciudad de Siquem, cuando estaba saliendo de la tierra, de donde Dios le había dicho, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. En Siquem levantó un altar. Ahora, años después, ya cuando Israel conquista la tierra de Canaán, en Siquem se realiza esta reunión. ¿Para qué? Para recordarles el pacto que Dios había hecho con Abraham y con Jacob y con Isaac, para recordarles que los valores de aquellos días se continuaban sirviendo hoy. Y yo diría, para recordarnos a nosotros que esos valores son inalterables, continúan siendo los mismos hoy. Porque es fácil equivocarse y confundir las costumbres con los principios. Porque hay mucha gente sincera que queriendo defender valores, defiende costumbres. Y hay mucha gente sincera que queriendo deshacerse de las costumbres pasadas, quiere deshacerse de los valores y principios. Pero Dios es un Dios de sabiduría. Él nos enseña a distinguir qué cosa es costumbre, qué cosa es valor, principio. Y los valores son eternos. Y antes de fallecer, Josué quiso recordar al pueblo de Israel
el pacto que habían hecho con Dios a lo largo de la historia en el pasado, su padre Abraham y los que vinieron después. Vamos ahora a la segunda parte del estudio bajo el título de Con integridad y en verdad. Aquí veremos que el secreto de una vida plena y feliz es caminar con Dios. Y caminar con Dios significa caminar en los caminos de Dios. Y caminar en los caminos de Dios significa seguir los consejos divinos. Y naturalmente para nosotros hoy los consejos divinos están en la palabra de Dios. El otro día encontré un joven que me dijo: pastor, en este mundo todo es relativo. No, querido, todo lo humano puede ser relativo. ¿Ah? Todos los conceptos humanos pueden ser relativos. Pero yo no estoy hablando del plano miserable de esta tierra de pecado. Yo estoy hablando de Dios, y Dios es absoluto. Y si Dios es absoluto, su verdad es absoluta. Y si la palabra de Dios refleja la verdad divina, entonces la palabra de Dios es absoluta. Los principios y valores divinos son absolutos, no cambian con el tiempo, no mudan de una generación para otra, no. Y la preocupación de Josué antes de morir era justamente que el pueblo de Israel aprendiese a respetar los consejos divinos. Leo Josué 24, 14, 15, dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Hay dos palabras en este texto que necesitamos comentar: la palabra integridad y la palabra verdad. Ya dije que la verdad es absoluta porque viene de un Dios absoluto. Ahora, para que tú quieras relativizar la verdad y para que tú quieras decir cada uno tiene su verdad, es muy simple: olvídate de Dios, saca a Dios del escenario, niega a Dios, pero por favor, no quieras decir que tú sirves a Dios, que tú amas a Dios, que tú eres un discípulo de Jesucristo, relativizando la verdad, porque vuelvo a repetir, Dios es un Dios absoluto. Entonces, ¿qué cosa es integridad? Integridad viene de la palabra íntegro, completo. Sirve a tu Dios con integridad, tu ser entero, no solo tu boca cantando en la iglesia, tu mente pensando durante la semana lo que vas a pensar, tus manos haciendo durante la semana lo que tienes que hacer, tus pies caminando durante la semana por donde tengas que caminar, tu corazón colocando tus emociones. Sirve a Dios con verdad. ¿Dónde está la verdad? Tu palabra es la verdad. Y con integridad. No sirvas a Dios a medias. Un día en la iglesia, 7 días, 6 días afuera. 6 días viviendo como si Dios no existiera y el sábado en la iglesia alabando al nombre de Dios con la misma boca que ha hablado improperios durante la semana. No. O eres de Dios o no eres. Sírvelo con integridad. Esa era la inquietud de Josué para el pueblo de Israel antes de descansar. Vamos a la siguiente parte del estudio: libres para servir. Y aquí viene uno de los versículos más extraordinarios de la Biblia. Y en este versículo encontramos que la obediencia que Dios quiere no es forzada. Dios no quiere obediencia forzada, Dios quiere una obediencia voluntaria. Leo el texto para comentarlo. Dice así, Josué 24, 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay algunas ideas interesantes en este texto que quiero comentar. Y si mal os parece servir a Jehová. ¿Por qué José dice esto?
Porque hay gente que está sirviendo a Dios, está en la iglesia, es miembro de iglesia, bautizado, hasta canta en el coro de la iglesia, pero no se siente a gusto, se siente mal. ¿Por qué? Porque la atracción del mundo es terrible. ¿Y por qué? Porque ya allá en el mundo es bombardeado por la cultura moderna y cuando viene a la iglesia como que se siente amarrado, como que se siente enjaulado, esclavizado. Y esta no es la situación de la iglesia hoy, así también era en el pueblo de Israel, porque estaban contaminados, adoraban a los dioses, a las imágenes que los padres de ellos habían adorado antes de cruzar el río Jordán. Y adoraban ahora a los dioses, a la cultura de la tierra en la que ya vivían. Y ahora Josué los desafía, dice, y si les parece mal servir a Dios con integridad y dedicarse únicamente a Él y romper lazos con la cultura moderna, escucha, romper lazos con la cultura moderna. No digo romper lazos con las personas. A las personas necesitamos amarlas, no fingir que las amamos, amarlas como son, respetar sus ideas, valorizarlas, abrazarlas, estimularlas, animarlas, porque las personas son la cosa más preciosa que Dios tiene en esta vida. Pero hay que cortar lazos con las ideologías que polucionan el mundo de nuestros días. Con eso sí, no hay cohabitación. O eres de Dios de manera íntegra, pero no puedes quedarte en la iglesia de manera dividida, sirviendo a los dioses paganos. Y ese es el desafío que que Josué le hizo al pueblo de Israel. Escojan ustedes a quién van a servir. O sirven a los dioses que sus padres sirvieron, a los dioses que ustedes están sirviendo, o sirven a Dios. Ahora, una cosa, yo y mi casa vamos a servir a Dios con integridad. Vamos a entregar todo a Dios. Vamos a cortar lazos con la ideología y la cultura de nuestros días, no con las personas de nuestros días. Esa es la advertencia para el pueblo de Dios hoy. El gran peligro, como digo, querido, no es el diablo venir visiblemente, agarrarse a los jóvenes de la iglesia, llevárselos cautivos a Babilonia, no. El gran peligro es agarrar a nuestros jóvenes afuera, donde estudian en las universidades, donde trabajan en la calle, contagiarlos de las ideologías rebeldes, donde el hombre es su propio Dios, donde no le importa al ser humano nada de lo que Dios dijo, lo que le importa es lo que él cree, lo que él piensa. Y entonces esos jóvenes vienen ahora trayendo el virus de la contaminación para la iglesia y no son felices. Por eso Josué le dice, y si mal os parece servir a Dios, pues entonces tienes que escoger, tienes que elegir, o te vas o te quedas. Pero si te quedas con integridad. Ahora, si yo dijera eso, tú podrías sentirte triste conmigo. ¿Qué derecho yo tengo de decirte algo así? Pero esto es la palabra de Dios. Josué habló inspirado por Dios. Yo estoy repitiendo apenas lo que Josué dijo. Y lo hago con amor, querido, porque yo siempre digo que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y a veces yo veo a nuestros jovencitos de 15, 16, 18, 20 años queriendo defender las ideologías modernas, la cultura moderna, ¿ah? Diciendo que bueno, que un hombre puede enamorar con otro hombre, que una mujer puede enamorar con otra mujer, que no hay nada de malo en eso, que la religión es ultrapasada, que hoy día el ser humano es lo más importante, que no vale lo que Dios dijo, vale lo que el ser humano piensa, cómo me siento, cuál es la percepción que yo tengo de la vida. Oh, querido, eso no es bíblico. Por más que yo ame a los seres humanos, eso no es bíblico. Y la vida te va a enseñar, ¿sabes? Porque la vida te maltrata. Yo hablé una vez con un muchacho que se vestía de mujer y había intentado ya su tercer suicidio. Y hablé con él y él me dijo, pastor, yo no soy feliz. Yo grito que soy feliz.
Yo le digo a todo el mundo que soy feliz. Yo le digo a todo el mundo que esta es mi decisión, que nadie me obligó, que yo soy así porque yo quiero. Pero cuando me encuentro solo, pastor, estoy muerto por dentro. ¿Por qué, pastor? Me siento mal. Yo le dije, por un motivo simple, querido, que tú viniste de las manos de Dios. Nunca serás feliz lejos de Dios. Tú puedes argumentar lo que quieras, pero nunca vas a ser feliz lejos de Dios. Pero Dios no me ama. ¿Cómo Dios no te va a amar? Mi querido, ¿cómo es que Dios no te va a amar? Tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y yo voy a decirte ahora hasta una aberración. Si el pecado te hiciera bien, si el pecado te hiciera feliz, Dios no tendría nada contra el pecado. Pero es que el pecado te destruye. Mira cómo estás en este momento. Entonces, ¿cómo es que Dios puede aprobar el pecado? Por eso su ira es contra el pecado, pero no contra ti. Dios te ama, Dios quiere que te arrepientas, que vengas, que le entregues tu vida, que dejes que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de Los peligros de la idolatría. ¿Sabes qué es la idolatría? Es una forma de querer callar la conciencia, querer decirse a sí mismo, estoy adorando a Dios, pero en realidad estoy adorando a un Dios manipulable, no a un Dios absoluto, no a un Dios soberano, porque delante del Dios soberano yo tengo que someterme como hijo amado. ¿Por qué? Porque Él sabe más que yo, no porque Él sea un dictador arbitrario. Él sabe lo que es mejor para mí. Entonces yo como humilde hijo de Dios le digo, Señor, guíame por tus veredas de justicia. Pero es que el ser humano de nuestro Dios no quiere ese Dios soberano. Él quiere un Dios manipulable. Él quiere que lo que Él llama a Dios apruebe lo que el ser humano ha decidido hacer. Entonces, la Biblia pues no es contra la idolatría. Y hasta un ateo es idólatra, porque el otro día yo encontré en el avión un hombre que me decía, no, yo soy ateo. Yo no tengo dioses, no tiene dioses. Su Dios son sus ideas, esos son sus dioses. Él adora sus ideas y dice que no es ateo. Claro que es ateo, claro que es idólatra, como que eh, soy ateo y no tengo dioses. Tu Dios es tu idea, no quieres renunciar a tu idea, te sometes a tu idea y después dices que eres ateo. No, el ser humano, querido, anda fabricando dioses, pero dioses manipulables, dioses. No me someto al Dios que tengo. Yo quiero que el Dios que tengo se someta a mí. Quien decide las cosas para mí no es Dios. Quien decide las cosas para mí soy yo, pero quiero la aprobación de Dios. Es por eso que existen iglesias, inclusive evangélicas, que defienden eh, las ideologías modernas que van contra los valores divinos. Pastor, ¿qué tiene usted contra la ideología moderna? Nada, queridos. Bienvenidos a la iglesia. Ustedes son hijos preciosos, maravillosos de Dios. Vengan a la iglesia, sean recibidos con amor en la iglesia. Pero no tratan de imponer ideas humanas delante de las ideas y principios y valores divinos. Leo Josué 24, 22 al 24. Dice, y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Entonces Josué responde, quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Decisiones. Todos nosotros tenemos que tomar la decisión en algún momento de la vida. O servimos a Dios y lo hacemos con integridad, o nos olvidamos de Dios y fabricamos nuestros pequeños dioses para calmar la conciencia. Llegamos al fin de este estudio hablando de un buen final. Aunque los años pasaron, el pueblo permaneció fiel.
Leo lo que dice Josué 24, 29 y 31. Dice así: Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho en Israel. Interesante, todos morimos. Yo siempre digo, ya estoy viviendo tiempo de descuento. Ya jugué los 45, ya jugué los 30 minutos complementarios. Yo ya estoy en los penales. Dios me ha cuidado hasta aquí, me ha bendecido hasta aquí. Pero yo soy pragmático y realista. En cualquier momento, Dios me va a llamar a descansar y voy a descansar. Josué descansó feliz. Llevó a su pueblo a la tierra de Canaán. Antes de descansar, les advirtió, especialmente para que no se contaminasen con la cultura y la ideología de las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Después descansó. Pero sobrevivieron ancianos que trabajaron al lado de Josué y que todavía estaban más jóvenes. Y mientras esos ancianos vivieron y desarrollaron sus papeles de consejeros, el pueblo de Israel todavía permaneció fiel. Pero esos ancianos también descansaron. Y ahí la generación ya era otra. Y entonces el pueblo de Dios comenzó a desviarse de los caminos de Dios. Porque sin instrucción divina el pueblo se corrompe. Sin el estudio de la palabra de Dios el pueblo se corrompe. Cualquier ideología extraña entra a la iglesia de Dios cuando la iglesia se aparta de la palabra de Dios, de los valores divinos. Entonces, pues viene la época de los jueces. Y es otra historia. Pero querido, gracias a Dios por la lección de este trimestre. He aprendido mucho. Me he puesto a reflexionar muchas veces en mi propia historia, en mi propia actitud delante de los valores y principios divinos. Que Dios te bendiga, querido. Vamos a empezar un nuevo año. Hazlo sin miedo. Dios está a tu lado. Y si Dios está contigo, nada puede destruirte. Te puede derrumbar, pero te levantas. Te puede colocar una trampa, pero sales victorioso. Eres feliz porque tienes a Cristo en la vida. Un abrazo. Que Dios te bendiga ricamente. Chao. Hola, mi amigo querido, qué alegría. El tiempo vuela, el tiempo corre, el tiempo pasa. Mira, faltan ya solo 2 sábados para terminar el mes de diciembre. ¿Cómo se fue el año 2025? Este último trimestre hemos estado estudiando lecciones extraídas de la vida de Josué y qué lecciones extraordinarias. Y el autor ha sido inspirado por Dios porque del libro de Josué él ha sacado lecciones de la gracia, de la vida cristiana, lecciones extraordinarias que a mí personalmente me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. Hoy día vamos a la lección número 12 para el 20 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Dios es fiel. Y el propósito de la lección es enseñarnos que en el último discurso de Josué, porque él ya estaba viejo, él murió con 110 años después, pero ya en su último discurso reunió a los líderes de Israel, al pueblo de Israel, y les dio el secreto de la felicidad. Y en resumen, lo que les dijo es que el secreto de la felicidad es estar siempre en paz con Dios y andar en sus caminos.
Y ese secreto es una realidad también hoy. Hay mucha gente que dice: "¿Por qué no soy feliz? Intento ser feliz". Y tú sabes que la gente corre atrás del poder para ser feliz, atrás del dinero para ser feliz, atrás del placer para ser feliz. Y yo no dudo que todo esto, poder, fama, gloria, riqueza, dinero, placer, te pueda dar algún momento, eh, placentero, pero no te da felicidad. La felicidad no es apenas placer, la felicidad es un sentimiento que abarca el ser humano todo y abarca no solo a la persona, sino a los que están en nuestro círculo más cercano, que son la esposa, los hijos, en fin. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero Josué en esta lección nos enseña que para ser feliz hay que andar con Dios, hay que andar en los caminos con Dios, hay que vivir en paz con Dios. Cuando llega la noche, haces tu oración, respiras 3 veces, te acuestas y chao, hasta mañana. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Ahora, esa paz que tú tienes con Dios se refleja en todos los aspectos de tu vida, porque cuando tomas una decisión para una transacción comercial, por ejemplo, lo haces con paz, con sabiduría, porque estás caminando en los caminos de Dios. Pero cuando tú tomas decisiones equivocadas solo, humanamente, sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios en tu vida, pues aunque desde el punto de vista humano esa decisión que estás tomando te parezca la mejor, no lo es. Y el tiempo demuestra eso. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de Todo se cumplió. ¿A qué se refiere el autor de la lección cuando colocó este subtítulo? Todo se cumplió. Se está refiriendo a las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Tú sabes que Canaán no fue conquistada en un día, ni en un año. Llevó años para que Israel fuera derrotando a sus enemigos y apoderándose completamente de la tierra. Y así mismo, cuando Josué ya llegó a ser viejo, todavía habían enemigos escondidos, todavía no habían conquistado la tierra en su plenitud, aunque ya tenían paz. Entonces, aquí el autor de nuestra lección se refiere a todo se cumplió, se cumplieron las promesas divinas hechas al pueblo de Israel. Y el autor relaciona ese cumplimiento de las promesas a Israel en la conquista de la tierra, como también el cumplimiento de las promesas divinas en nuestra vida, hoy que estamos peregrinando rumbo a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera tierra prometida, a nuestra Canaán celestial. Para entender mejor, voy a leer el texto de Josué capítulo 21, versículos 43, 44 y 45, y voy a ir comentando para que entiendas el cumplimiento de la promesa en el pueblo de Israel. El texto dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado. Dio Jehová. Quiero enfatizar la palabra dio, el verbo dar, dio. Mira, ¿cuántas veces, observa en la lectura del texto, cuántas veces Dios da a entender que Israel no hizo nada, apenas confió, que Dios lo hizo todo por Israel? Dicho esto, vuelvo a leer el texto. De esta manera dio una vez Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar, 2 veces el verbo dar, a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Observa cómo termina el versículo. Todo se cumplió. Israel finalmente recibió la tierra, pero una tierra que Dios le dio, que Dios le había prometido dar, una tierra que Dios le entregó, una tierra por la cual Dios lo condujo. Quiere decir, ¿y qué hizo Israel? Poseyó la tierra. ¿Y qué hizo para conquistarla? Nada, Dios se la dio.
en las grandes batallas de Israel. ¿Acaso Dios no obraba milagros? Entonces, Israel no podía en ningún momento pensar, hemos conquistado la tierra con nuestras fuerzas, con nuestro dominio propio, con nuestro ejército. No, Israel era un pequeño pueblo de pastores, no eran guerreros, pero Dios fue adelante de ellos. ¿Y cuál es la lección para nosotros hoy? Oh, querido, si vamos a alcanzar victorias en esta tierra, en cualquier aspecto de la vida, básicamente en la vida espiritual, pero también en la vida familiar, en la vida profesional, financiera, no va a depender esencialmente de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tu dominio propio, de tus ejércitos. No, querido, nada de eso es dispensable. Cuidado, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, todo eso es parte. Pero esa no es la columna vertebral de la victoria. El secreto es confiar en Dios. El secreto es saber que Dios está a tu lado. Cuando sabes que Dios está a tu lado, tu actitud delante de las dificultades de la vida es una completamente diferente. Ahora, cuando tú luchas solo, al menor embate que la vida te dé, te desanimas, lloras, te frustras y ya no tienes ganas de levantarte. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el título de Una señal de preocupación. Aquí en esta parte empieza ya el último discurso de Josué. Y mira la preocupación que embarcaba a Josué antes de pronunciar sus últimas palabras para el pueblo. Leo el texto de Josué 23, versículos 1, 2 y 6. Dice así. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Dios, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Explico el texto que acabo de leer. Dios ya le había entregado la tierra a Israel. Aquí la expresión bíblica es, ellos encontraron reposo. Aunque habían enemigos escondidos por aquí y por allá, habían enemigos que todavía no habían sido completamente derrotados, ¿ah? Y también habían enemigos derrotados que habían aprendido a convivir con el pueblo de Israel. Aunque había todo eso, ellos tenían relativamente paz. Sin embargo, ya vimos en la primera parte que todo eso fue obra de Dios en favor de ellos. Ahora en su último discurso, Josué les dice, esforzaos pues mucho. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios. Esforzaos mucho. ¿Para qué? Para no apartarse ni a diestra ni a siniestra de los consejos divinos. Ellos no tienen que esforzarse ahora para conquistar la tierra ya está conquistada. Lo que ellos necesitan es esforzarse para no apartarse de los caminos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra experiencia de salvación? Mira, vamos a imaginar que la tierra de Canaán es la salvación. Dios nos entrega la salvación por gracia. No es porque luchamos, no es porque peleamos, no es porque hicimos algo para conquistar la salvación. La salvación es un regalo divino. Él lo hizo todo, nos entrega la salvación. Pero una vez que nos ha entregado la salvación, ahora viene el consejo de Josué. Esfuérzate. ¿Pero para qué? ¿Para conquistar la salvación? No, la salvación ya está conquistada. Jesús la conquistó de la cruz y te la entregó. Entonces esfuérzate ¿para qué? ¿Para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Y los consejos divinos son todos los principios y valores descritos en la palabra de Dios en general. Pero
un resumen de esos consejos divinos, tú lo encuentras en los 10 mandamientos. Y un resumen de esos 10 mandamientos en 2 mandamientos, porque 4 de los mandamientos te enseñan a amar a Dios y 6 mandamientos te enseñan a amar al ser humano. El amor básicamente es el centro de los 10 mandamientos. Esfuérzate, ahora que ya has sido salvo por gracia, esfuérzate. ¿Pero para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Ahora, es interesante que muchos cristianos se ven tentados a pensar, yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con los consejos divinos. ¿Cómo es eso? Yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con la ley, pero si la ley es un resumen de los consejos divinos, ¿cómo es que no vas a creer? Si aquí Josué en el Antiguo Testamento era claro en decir, tú no hiciste nada para conquistar la tierra, pero tienes que hacer algo para andar en los caminos de Dios. Y tú sabes que lo más difícil en la experiencia cristiana no es recibir la salvación. ¿Qué tienes que hacer para recibir la salvación? Solo reconocer que has pecado, arrepentirte, pedir perdón y viene la gracia de Cristo y cubre la multitud de tus pecados. Eso es fácil y eso sucede en un instante, pero después sigues vivo. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a andar en los caminos de Dios. Porque una cosa es vivir como quien no conoce a Dios ni a su palabra, y otra cosa es vivir conociendo a Dios y conociendo su palabra. Pero no coloques la salvación contra la obediencia, porque salvación y obediencia son 2 cosas completamente unidas, caminan juntas. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de límites definidos. Y aquí vamos a hablar de la contaminación, del peligro de la contaminación cultural. Tú sabes que el peligro para Israel, ya cuando recibieron la tierra, ya te dije que habían pequeñas naciones que todavía no habían sido conquistadas, pequeñas tribus de enemigos que todavía no habían sido conquistados. Y también habían naciones enteras sometidas a Israel que se habían quedado en la tierra, que permanecían en la tierra, aunque el control todo de la tierra era de Israel. El peligro para Israel no era la enemistad de los enemigos, el peligro era la amistad de los enemigos. Y voy a leer el texto para ver lo que estamos queriendo decir. Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Todo esto que estoy leyendo forma parte del último discurso de Josué al pueblo de Israel. Entonces, en este texto dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Cuál era el peligro que Josué vislumbraba con relación al futuro de Israel? El peligro era que poco a poco, disimuladamente, casi imperceptiblemente, casi sin sentir, el pueblo de Israel se iba a contaminar con la cultura de las naciones paganas que habían quedado entre ellos. Y la cultura, querido, la cultura es peligrosa. Las grandes batallas a veces no son con armas, no son con bombas, con cañones, son con ideas. La batalla cultural es terrible porque hoy día nosotros como iglesia tenemos que reconocer que estamos perdiendo a nuestra juventud en la batalla cultural, porque las ideas paganas de las naciones vecinas están contaminando a nuestra juventud. Porque la realidad es esta, ¿cuántos días estamos en la iglesia por semana? Un día, el sábado. Y oye, porque muchas veces estamos solo mediodía. Y mira que algunos solo una hora en la hora del culto divino, nada más. ¿Y cuántos días estamos
inmersos, completamente zambullidos en la cultura de este mundo, en la cultura de este mundo que ha tomado los valores y los ha invertido, porque lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes era bueno, hoy es malo. Eh, Atrévete en la universidad, en la calle, con tus amigos a defender valores, principios. Te van a llamar cuadrado, te van a llamar anticuado, te van a llamar de cabeza de alfiler, que no tienes capacidad de pensar. Esa es la cultura. ¿Para qué Dios? Yo soy el propio Dios de mi destino, yo hago lo que quiero, yo decido lo que es bueno, lo que es malo para mí. Esa es la cultura que nos rodea. ¿Y tú crees que el enemigo está entrando a la iglesia, está agarrando a nuestros jóvenes, se los está llevando? No, sino que la cultura los está contaminando de tal manera que ellos ni siquiera están saliendo de la iglesia. Porque si se fueran de la iglesia, pues por lo menos la iglesia estaría libre de peligro. Lo peor es que vienen trayendo la cultura de afuera para adentro y quieren que los valores cambien dentro de la iglesia, que las virtudes cambien dentro de la iglesia, que los principios cambien dentro de la iglesia. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Ese era el peligro de Israel en los tiempos de Josué y es el peligro que corremos hoy. Entonces, nuestra lección nos lleva a hablar en la cuarta parte sobre la ira del Señor. Y la ira del Señor, querido, no es contra el pecador. La ira del Señor es contra el pecado. El profeta Ezequiel dice, no quiero la muerte. Dios, a través del profeta, dice, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? El rebelde, el contumaz. No quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta y viva. Entonces Dios no tiene nada contra el pecador. La ira de Dios no es contra el pecador, es contra el pecado. ¿Y por qué el pecador sufre? Porque el pecador no quiere abandonar el pecado. Entonces, cuando la ira de Dios cae sobre el pecado, pues agarra a los rebeldes que no quieren abandonar el pecado. Leo lo que dice Josué, capítulo 23, versículo 15 y 16. Dice así: Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Hay un pensamiento aquí. El día que tú te vayas, dice, si se apartaron de Dios, yendo y honrando a Dios, el día que tú te vayas a honrar dioses ajenos, a contaminarte con la cultura y comiences a creer que la cultura que te rodea es la cultura correcta y que los principios y valores bíblicos están anticuados. El día que hagas eso y te contamines de la cultura y te quedes en la cultura, la ira de Dios caerá aquí, pero no es sobre ti, es sobre la cultura, sobre el pecado. Pero ¿por qué serás tocado? Porque estás allá, porque no quieres abandonar ese territorio. Esto es lo que tienes que entender. Tú no tienes que tener miedo de Dios, no tienes que mirar a Dios como un Dios abusivo, dictador, tirano, arbitrario, castigador. No, Dios es un Dios de amor, te ama, hace de todo para que no te vayas. Pero si te vas, recuérdate que allá la ira de Dios cae soberana. Y si estás allá, serás tocado por la ira de Dios. Entonces llegamos a la última parte de este estudio hablando de aférrate a Dios. La única forma en que Israel podría evitar la idolatría y también la ira de Dios era viviendo una experiencia diaria de comunión con Dios. Mira lo que dice Josué 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas,
para que améis a Jehová de vuestro corazón, améis. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Oh, querido, este último texto es para meditar, reflexiona. Lee de nuevo el texto, reflexiona. Ay de ti si te olvidas de Dios, si tu corazón se aleja de Dios, si te vas allá, te contaminas, te casas con las personas eh, que no piensan igual que ti, que, que, que no tienen los mismos valores. Yo siempre digo, mira, si es tan difícil convivir con una persona que ya tiene los mismos valores y los mismos principios que nosotros, ¿cómo se debe ser convivir con una persona que tiene valores extraños? Mientras tú amas a Dios, el otro se ríe de Dios. Mientras tú vas a la iglesia, el otro piensa que eres anticuado porque vienes a la iglesia. No, no, no tiene sentido. Y entonces, ¿qué dice aquí Josué en su último discurso? Ama a Dios, no te alejes, no te vayas, porque si te vas y comienzas a hacer alianzas extrañas aquí, recuérdate que la ira de Dios caerá aquí y tú no podrás ser librado. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Mi querido joven, piensa, no te dejes hacer la cabeza por la cultura moderna. No creas que los valores bíblicos son anticuados. Dios es eterno, Dios no cambia. La envidia fue pecado en el Edén, es pecado hoy, será pecado mañana. No cambia. Costumbres cambian. La ropa cambia, el zapato cambia, la blusa cambia. Pero valores no. Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios trabaje en tu mente, te haga pensar, te haga reflexionar. ¿Ok? Un abrazo, que Dios te cuide siempre. Esta semana que sea una semana de mucha bendición para ti. Chao. Vamos al estudio número 2 para el 10 de enero del año 2026. El título de la lección es Razones para agradecer y orar. Y el propósito de la lección es mostrar que la oración no siempre consiste en pedir, pedir, pedir. Porque Dios conoce lo que necesitas antes que se lo pidas. La oración es un instrumento de comunión con Dios y sirve para agradecer, para alabar, para enaltecer el nombre de Dios, y al hacerlo, el gran beneficiado somos nosotros. ¿Por qué? Porque ya no nos sentimos abandonados, tristes, solitarios. Nos sentimos en los brazos de nuestro Padre Celestial. Entonces vamos al estudio. La primera parte viene bajo el subtítulo de la comunión en el Evangelio. Y leo Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te acuerdas en qué circunstancias Pablo escribió la epístola a los Filipenses? Ya lo dijimos la semana pasada. Pablo estaba preso.
Ahora, cuando escribe su carta a los filipenses, ¿en qué parte? Él habla de que está orando, pero ¿en qué parte él dice, estoy orando, estoy rogando para que Dios me saque de estas prisiones, para tener la oportunidad de volver a verlos, para continuar predicando el evangelio? ¿En qué momento? Pablo no pide a Dios que lo libre de las prisiones. ¿Quiere decir que él estaba feliz ahí? No, no estaba feliz. Pero las circunstancias de esta vida muchas veces están contra los hijos de Dios, porque por detrás de las circunstancias de esta vida está la mano diabólica. Él va a hacer de todo para que las cosas no te salgan bien. Él va a hacer de todo para destruir tu hogar, tu familia, tu vida financiera, tu vida profesional, tu vida en la iglesia, tu comunión con Dios. Él va a hacer de todo para destruir tu trabajo, en fin, tus valores, tus principios. Y no vamos a estar felices cuando las cosas salen mal, no, pero tampoco nos vamos a sentir abandonados por Dios. Por eso vale la pena analizar la oración de Pablo. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Qué extraordinario, rogando con gozo, en la prisión rogando con gozo, y no por él, rogando con gozo por los filipenses, con alegría. ¿Por qué tanta alegría de Pablo por los filipenses? Porque los filipenses habían aceptado el evangelio, y no hay gozo más grande para un pastor que ver a las personas aceptando el evangelio. Eh, Ustedes saben que yo soy evangelista, y cuando visito una ciudad y hago un llamado después de la predicación, las personas vienen adelante. Yo veo el rostro emocionado de esas personas y siento una alegría, un gozo. El otro día yo estaba muy enfermo, asimismo prediqué, las personas vinieron adelante. ¿Sabe que los dolores que estaba sintiendo en mi cuerpo, el malestar que estaba sintiendo, desaparecieron cuando vi la, la emoción de esa gente viniendo adelante y aceptando a Jesucristo? El que otro acepte el evangelio produce gozo en la vida del que comunica o el evangelio. Entonces, Pablo agradecía a Dios por los filipenses, por la manera como ellos habían aceptado a Jesucristo. Más dice, estoy rogando por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Comunión en el evangelio. ¿La comunión de quién? De los hermanos. ¿En quién? En el evangelio. ¿Quién es el centro del evangelio? Cristo. No puede haber comunión entre los hermanos si no hay comunión con Cristo. Y en lo que a Pablo le importaba era que ellos se mantuvieran fieles a Cristo y, como consecuencia de eso, unidos como hermanos en comunión. Pablo en su oración sigue diciendo, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, yo estoy seguro que Cristo comenzó a trabajar en el corazón de ustedes, pero lo que me da alegría es que este inicio de trabajo no es el fin, pero Cristo la va a terminar. Aquí hay un mensaje poderosísimo. Tú a veces en los primeros años de tu vida cristiana dices, ay, no sé si voy a poder, no sé si tengo fuerzas. Calma, querido. No fue Jesús el que comenzó la obra en ti, pues Él la va a terminar. Tú solo busca a Jesús. Búscalo de mañana, a mediodía, en la noche, búscalo durante el día, mientras estás manejando tu carro, mientras estás trabajando, piensa en Jesús, encomienda tu vida a Él. El que comenzó la obra en ti la va a terminar. Si tienes un carácter horrible y Jesús ya comenzó a transformar tu carácter, lo va a terminar. No hay nada que Jesús deje por la mitad. Él comienza un trabajo y lo termina con toda seguridad. Vamos a la segunda parte de este estudio. El subtítulo es Los pedidos de Pablo en oración. Ahora leo Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia
y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es interesante. Pablo ora diciendo, yo ruego a Dios para que lo que comenzó lo termine, pero para que ustedes aprendan a vivir en amor. ¿Qué cosa es vivir en amor? No solo es amor en la iglesia, amor en la familia. Es amor en Cristo, amor a Cristo. Es el amor de Cristo el que te transforma, es el que cambia tu manera de ser. Y cuando estás amarrado en el amor de Cristo, unido por el amor de Cristo, ¿cuál es el resultado? Vas a comenzar a probar las cosas maravillosas que suceden en la vida de un cristiano que vive en amor con Cristo. ¿Qué cosas? Frutos. ¿Y qué frutos? Pues ahí colócale guardar correctamente el sábado, obedecer los mandamientos de Dios, portarte bien, caminar en sus caminos, en fin, todos los frutos que tú quieras. Especialmente los frutos del Espíritu Santo, gozo, paz, mansedumbre, temperancia, en fin, todos los frutos van a aparecer en tu vida. El problema nuestro con los frutos es que a veces nosotros nos olvidamos de vivir en comunión con Dios. O entonces tenemos un estudio de la palabra de Dios, 5 minutos, 10 minutos de mañana, una oración corta y salimos. Ahí durante el día queremos producir frutos, queremos portarnos bien, que todo salga maravilloso. Queremos ser obedientes y fracasamos. Pero fracasamos ¿por qué? Porque nos hemos separado de la fuente del poder. Y la fuente del poder es Cristo y su amor maravilloso. ¿Por qué se menciona aquí el amor? Porque solo el amor transforma, solo el amor edifica. Cristo es la fuente del amor. Él nos amó tanto, de tal manera, que vino a este mundo para morir por nosotros. Por eso el versículo 11 dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Y para qué sirven los frutos? No para salvarte, sino para gloria y alabanza de Dios. Los frutos no son para salvación. La salvación es solo en Cristo, por Cristo, gracias a Jesucristo, su gracia redentora. Pero cuando vives en Cristo aparecen los frutos. ¿Y para qué son los frutos? Para gloria de Dios y alabanza del Señor. ¿Por qué? Porque cuando la gente que te conocía, que eras bravo, eras peleador, eras un ebrio, palabras feas, ahora has conocido a Cristo. Tu vida se transforma, aparecen los frutos, amor, gozo, alegría. Y la gente te ve y ve los frutos. Alaba a quien. Gracias a Dios. Dios existe. Dios lo ha transformado. Esa es la razón de los frutos. No que tienes que hacer cosas buenas para salvarte, sino que las cosas buenas aparecen en tu vida para gloria de Dios. Vamos a la tercera parte de este estudio bajo el título de El discernimiento espiritual aplicado. Y aquí vamos a ver que para el cristiano no todo lo que le sale mal es malo. Pero para que el cristiano entienda eso, tiene que alcanzar discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual es algo que tú alcanzas solamente a través de la comunión con Cristo. Discernimiento espiritual, llámale sabiduría. ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios. Discernimiento espiritual. Y cuando tienes discernimiento espiritual, no todo lo que te sale mal es malo. A veces, a través de lo que aparentemente te sale mal, Dios hace cosas grandes. Y aquí volvemos a la experiencia de Pablo en Filipos. Leemos Filipenses 1, 12 al 14, que dice,
Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra de Dios sin temor. Aquí está. Pablo había llegado a tener discernimiento espiritual para entender que aunque estaba preso, esa prisión no era el fin de todo. Esa prisión no era porque Dios lo había abandonado, sino que esa prisión era un instrumento a través del cual el Evangelio llegaría a las autoridades más grandes y la iglesia sería inspirada a continuar predicando el Evangelio. Ahora, haz un ejercicio personal. Trata de recordar algo que en la vida te salió mal, aparentemente mal, en la vida financiera, en la vida familiar, lo que sea. Y sin embargo, aunque al inicio, cuando estabas viviendo un momento difícil, pensabas que hasta que Dios te había abandonado, después con el tiempo Dios te mostró que Dios tenía un camino mejor para ti, pero que ese camino mejor pasaba por la circunstancia difícil que viviste. Entonces, querido, no te desesperes. Si en este momento las cosas no te están saliendo bien, no es porque Dios te abandonó. Es porque tal vez tú de eso que te está saliendo mal tienes que aprender una lección. Y ese aprendizaje te va a ayudar a evitar errores futuros. O a través de ese aprendizaje, tú vas a abrir puertas que nunca podrías haber abierto si no hubieras pasado por esa experiencia triste. ¿Perdiste un empleo? No te desesperes. Dios tiene un empleo mejor para ti. ¿No te salió bien este negocio que emprendiste el año que acabó? No te preocupes. Este nuevo año Dios te puede dar discernimiento espiritual para entender que justamente por el fracaso de este año, Dios te puede dar un año bendecido, extraordinario y maravilloso. Dios nunca pierde, querido, pero para entender la voluntad de Dios hay que tener discernimiento espiritual. Yo siempre cuento la historia de un hombre que un día vino diciendo que no tenía dinero, que había sido despedido de una fábrica, que el dinero se le había acabado. Y me dice: "Pastor, ¿qué me aconseja?". Le digo: "¿Pero cuánto tienes?". "No, no tengo nada". Le digo: "¿Cómo nada? Algo tienes que tener". "Tengo 100 reales, moneda brasileña, 100 reales". Le digo: "¿Y por qué no compras un sándwich, un refresco y vete a la esquina y vende?". Él quedó ofendido, pensó que yo me estaba burlando de él. Voltó para la casa triste, la esposa le dice: "Pero tú no dices que el pastor Bullón es un hombre de Dios, no fuiste a pedirle consejo. Entonces, pues, vende, va a la esquina, vende sándwich y un refresco". Él fue, le salió bien, se animó, al día siguiente llevó el doble, le salió bien. Al otro día, el doble, le siguió saliendo bien. Hoy día es dueño de 100 trailers, carretas que venden comida, y lleno de dinero. Mucho más dinero que el que ganaba en la fábrica donde trabajaba. ¿Le salió mal la fábrica? Le salió mal. ¿Por qué? Porque Dios tenía otro camino para él. Entonces no te desanimes, querido. Dios está en el control de tu vida. Vamos a la cuarta parte de este estudio, bajo el subtítulo de El fruto del Evangelio. ¿Cuál es el fruto del Evangelio? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Son varios. Pero el fruto del Evangelio, de acuerdo a las palabras de Pablo, escribiendo a los Colosenses, capítulo 1, 3 al 5, mira lo que dice: "Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe", primer fruto, en Cristo Jesús, "y del amor que tenéis a todos los santos", segundo fruto, "a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Cuando tú conoces el Evangelio, aparece el fruto del Evangelio. ¿Y cuál es el fruto del Evangelio? Fe, amor y esperanza. Amor. ¿Por qué? Porque has aceptado el Evangelio. ¿Y quién es el centro del Evangelio? Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo hizo por ti para salvarte? Te amó. Si eres hijo del amor, ahora vas a amar, empezando por tu familia, por los que están a tu alrededor y por la gente que no conoces. Amar a las personas. Después viene la fe. ¿Qué cosa es fe? La confianza en Dios. Porque si vives en comunión con la fuente del amor que es Jesucristo, pues el resultado será también la confianza. Vas a aprender a confiar en Él y aunque las cosas te salgan mal, vas a seguir confiando en Él. Y en tercer lugar, la esperanza. Esto que estoy viviendo puede parecer malo, pero tengo la esperanza de que esto no va a continuar así. Amor, fe, esperanza. Nacieron como resultado de tu conocimiento de Cristo. Oh querido, acepta a Jesús. Ríndete a Él, entrégale tu vida, vive para Él. No vivas solo. Busca todos los días la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios. Vive en espíritu de oración y busca a otra persona para contarle lo que Cristo hizo en tu vida. Ahora sí llegamos a la parte final de este estudio bajo el subtítulo de El poder de la oración. Mira lo que dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 9 al 12. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es interesante. Este versículo 11 me impresiona. Dice, rogamos para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios es clave, querido, porque cuando tú no conoces la voluntad de Dios, pues vas a caminar de acuerdo con tu voluntad. Y tu voluntad, por más bien intencionada que sea, muchas veces te va a llevar al dolor, a la tristeza y al fracaso. Entonces necesitas conocer la voluntad de Dios, pero para conocer la voluntad de Dios necesitas conocer las Escrituras, porque es a través de las Escrituras que Dios te revela su voluntad. Y cuando conoces la voluntad de Dios vas a tener sabiduría e inteligencia espiritual. Nadie te va a engañar porque tienes sabiduría e inteligencia espiritual. Los hombres pueden usar artimañas humanas y hasta diabólicas, pero nadie te va a engañar porque tienes inteligencia espiritual. ¿Y para qué todo eso? Mira lo que dice el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Qué cosa? Tú vas a Jesús. A veces eres torpe espiritualmente porque no conoces la palabra, no tienes la luz, vives en tinieblas. Pero cuando vas a Jesús, entras en el mundo de la luz. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y ahora caminas en gozo, en alegría, en paz, con esperanza. Vienen las circunstancias difíciles, no te rindes, no vuelves para atrás, no te desanimas. Tú eres precioso para Dios, Él te ama mucho. Por favor, no desanimes. Aquel que inició la obra en ti la va a terminar. Ah, pastor, pero yo fallé. Pues levántate, sigue adelante. No te desanimes. Pastor, pero lo que hice es terrible. Pues levántate y continúa. No te quedes caído. La victoria no es de los que
caen y se quedan caídos, es de aquellos que se levantan y persisten, 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 prosiguen, prosiguen, prosiguen. Y no estás solo, Cristo está contigo y los ángeles te cuidan. No hay nada que tengas que tener miedo. Esta semana es una semana de desafíos para ti. No tengas miedo, enfrenta la lucha, la vida con Cristo. Un gran abrazo. Dios te bendiga ricamente.